amigos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Veremos a continuación otra partida de la sexta ronda, disputada un 26 de febrero del año 1927. Corresponde a un enfrentamiento entre Aron Ninshuis con Alexander Alekhine. La curiosidad es que ambos jugadores pretendían jugar ese mismo año con José Raúl Capablanca por el título mundial y solamente obtuvo el éxito de ese enfrentamiento, de ese reto, Alexander Alekhine, al contar con el apoyo de Argentina para realizar dicho enfrentamiento, que fue aproximadamente a mediados del mes de septiembre hasta noviembre del año 1927, donde Alekhine logró derrotar por un marcador de 6-4, porque el match decía que el que obtuviese primeras 6 victorias, las tablas no contaban, se proclamaría campeón del mundo. Capablanca ganó 3 partidas, Alekhine ganó 6, y el resto, de un total de 34 partidas, fueron tablas. Bien, Ninshuis inicia el juego en esta apertura cerrada que corresponde a una apertura reti con la jugada caballo F3. Alekhine comentaba que le parecía más lógico que el habitual D5 por parte de las negras, con la que cede, nos referimos a esto, caballo F6, B3 y ahora D6, mucho mejor que D5, con la que se cede sin lucha la casilla E5, cuya ocupación parece ser el objetivo del blanco con el desarrollo por el flanco de dama del alfil que está en C8, en C1. Entonces, D6 tomando control de la casilla E5, G3, purísimo hipermodernismo, comentaba Alekhine. En esta partida probablemente no habría servido al primer jugador para triunfar si su adversario no hubiera sobreestimado las posiciones e imaginado que un esquema así podría ser liquidado a la antigua usanza. Es decir, sobreestimó las condiciones. Alekhine mencionaba que el blanco disponía de alfil B2, E5, C4, G6, D3, alfil G7, G3, enroque corto con igualdad. Entonces tenemos, después de D6, G3, doble fianchetto. Bien. E5. Bien. Las blancas juegan C4 para evitar justamente la expansión del centro negro. También era plausible haber jugado la jugada D3, pero C4 y ahora E4. Esta jugada es pues razonable al forzar al blanco prácticamente a la siguiente retirada, ya que no es bueno jugar caballo D4 por D5, C por D5, dama por D5, E3, dama E5, y su posición inspiraría cualquier cosa excepto desconfianza para las blancas. Entonces ahora tenemos caballo H4, D5. Por ahora era más tranquilo y también correcto haber jugado alfil E7, un comentario de Alexander Alekhine. D5, C por D5, dama por D5. Este es un error instructivo. Así pues, el negro espera llegar a alguna posición similar a la variante comentada con esta línea. Me refiero a esa posición. Pero pronto tiene que convencerse de que el tiempo que ganan las blancas con caballo C3 no es para tanto. Era más correcta la natural haber jugado caballo por D5, dama C2, que muestra con sencillez los defectos del esquema rival, porque si dama C2 simplemente alfil E7, dama por E4, enroque corto, alfil B2, torre E8, alfil G2, caballo B4,
seguido quizás de alfil F8. De todas formas, no se puede hablar aquí de iniciativa blanca y el planteo del doble agujero, desterrado por este motivo por el difunto artista de la apertura, volvería a ser considerado absurdo. Entonces, dama por D5, caballo C3, dama C6, contra dama E5, Alekhine estimaba que era muy molesto al F4 para el negro. La jugada realizada tiene, en cualquier caso, la ventaja de que poco menos que fuerza el siguiente debilitamiento de las casillas blancas en el campo enemigo. Eches. Contra caballo G2, Alekhine había previsto eches, F por eches, no se puede tomar con caballo debido a dama por H1, alfil H3, torre G1, caballo G4 con iniciativa por parte de las negras, caballo F4, alfil por F1, torre por F1 y caballo por E3 con ligera ventaja de las negras. Una interesante variante. Por lo tanto, el blanco está obligado prácticamente a jugar E3 frenando el avance del peón negro E4. A6, viendo lo expuesto que quedarían los peones centrales y la posibilidad de que más adelante el caballo blanco pueda saltar de la banda a F5, no era buena idea permitir el cambio de damas con alfil G4. Nos referimos a esto. Debido a dama por G4, caballo por G4, alfil B5, con ventaja de las blancas. La jugada profiláctica realizada, que concede al rival un importantísimo tiempo de desarrollo, nos referimos a A6 para evitar alfil B5, supone una clara muestra de que la captura con dama del sexto movimiento tenía más sombras que luces. Entonces, bueno, ahí ya mostramos la línea. La vamos a volver a mostrar para que ustedes se den cuenta. Esa, caballo por G4, caballo F6, alfil B2, A6, alfil por C6 jaque, caballo por C6, caballo E2, caballo G4, con idea de E5, F3, buena jugada, E por F3, caballo por F3, enroque corto, con ligera ventaja de las blancas, una variante aportada por Aaron Nilsson. Entonces, A6, evitando alfil B5, alfil B2, alfil G4. Bien. Al fin aparta al alfil blanco de sus planes de atacar E4, pero ahora F5 queda sin defensa. Mencionaremos que el caballo B a D7 se encontraba con caballo F5, con buenas chances para el blanco. La otra era alfil E7, torre C1, enroque corto y caballo B5 con ventaja de las blancas. Entonces tenemos alfil G4 atacando la dama, alfil E2, alfil por E2 y ahora caballo por E2. Tras dama por E2 venía caballo B a D7 y el negro habría tenido posibilidades reales de explotar las debilidades en D3 y F3. La variante aportada por Alekhine. Entonces tenemos caballo por E2, caballo B a D7, torre C1, dama B6. Tras esto, el negro queda inferior y tiene que esforzarse mucho en la siguiente fase del juego para obtener posibilidades de igualdad. Por otra parte, tras la continuación caballo C5, enroque corto, dama D7, buena jugada, A5 con igualdad, sugería Tartakower, dama D7, alfil por F6, G por F6 con contrajuego por parte de las negras, según Alekhine. Entonces, dama B6,
enroque corto. Si dama C2 venía caballo C5. Si alfil D6, caballo F5, provocando problemas a las negras. Entonces caballo C5, enroque. Si alfil D4, caballo D3 jaque, dama por D3, E por D3, alfil por B6, C por B6, caballo D4. Si caballo C3, alfil A3 con buen juego de las negras. Caballo D4, alfil C5, torre C3, caballo D5, torre por D3, caballo B4, torre C3, caballo, alfil por D4, E por D4, caballo por A2, con ventaja ligera de las negras. Entonces volvemos a la posición, enroque corto. Bueno, por último, a ver, si caballo 14, fue caballo C5, 14 enroque, que esa ya la vimos. La otra sería 14 alfil D4, caballo, perdón, esta otra línea, uno se confunde con tantas líneas. Entonces, la 14 sería alfil D4, no, 14 sería caballo D3, alfil por F6, dama por F6, o G por F6, también interesante, caballo F4 con ventaja de las blancas, Minsoy. Hay varias líneas aquí que se aportan, no los voy a variar con tanto. Enroque corto por parte del blanco, pero ustedes ven la cantidad de posibilidades que había. Entonces, alfil D6, F3, interesante. Alekhine considerada superior D3. F3, alfil E5. La jugada que introduce la combinación con sacrificio que viene a continuación, comentaba Alekhine, cuyo valor, dicho sea de paso, fue totalmente malinterpretado por los críticos que desgraciadamente suelen ajustarse al resultado final de la partida. En cualquier caso, no era tan satisfactorio, encontraba Alekhine la siguiente variante: E por F3, torre por F3, caballo E5, alfil por E5, alfil por E5, D4, alfil D6, caballo C3, con idea de E4 con buena posición por parte de las blancas. Entonces, por eso Alekhine estima alfil E5 en vez de E por F. Alfil por E5. Si alfil A3, dudoso sería por dama A5. Entonces tenemos alfil E5, alfil por E5, caballo por E5, F por E4, caballo D3. Buena jugada. Una de las consecuencias de la jugada 14. Obviamente, la 14 fue alfil E5 por parte de las negras. Obviamente, sería incorrecto haber jugado, acá lo vamos a mostrar, caballo por E4 debido a dama C2, dama D6, dama B1, caballo por D2, si dama D5, caballo F4 con ventaja decisiva de las negras. Caballo por D2, torre por C6, caballo por B1, torre C5, caballo D7, torre por C7, caballo A3 y caballo F5 con ventaja, podríamos decir, prácticamente decisiva de las piezas negras. Entonces, caballo D3 se inclina Alekhine, torre C3, enroque largo, dama B1, buena jugada, única, después de la jugada dama C2, vendría caballo B4 y la casilla D2 o la casilla E4 quedaría desprotegida. Y si
caballo D4, vendría tranquilamente torre por D4 con la entrega de la calidad, cuya fuerza es evidente. Ahora, por su parte, las negras están obligadas a poner más carne en el asador. Bien. Entonces ahora, dama B1, caballo por E4. Buena jugada. La otra continuación con sacrificio posible en esta posición era la siguiente. Caballo C5, D3, caballo A4, B por A4, dama por E3 jaque, rey H1, si torre F2, caballo G4, dama F1 con ventaja a las blancas, comentaba Ninson. Pero Alekhine da esta línea, rey H1, dama por E2, torre F C1, torre D7, dama B6, caballo E8, torre B1, caballo D6 y dama A7 con ataque ganador por parte de las blancas. Bien, volvemos a la posición, caballo por E4, bastante activa, torre por D3 ganando pieza, caballo por D2, torre por D8 jaque, torre por D8, dama F5, rey B8, torre E1. Hasta aquí todas las réplicas de blanco eran prácticamente forzadas, pero ahora se encontraba de nuevo ante una disyuntiva y no está nada claro que haya elegido bien, comentaba Alekhine. Si se podía cuestionar la corrección de la entrega posicional del negro en algún momento, era ahora, con la jugada siguiente, que la vamos a ver. Torre C1, dama por E3 jaque, dama F2, dama E7, buena jugada, controlando la casilla F7. Si dama por E4 venía dama por F7 con ataque decisivo. Entonces, dama E7, caballo F5, dama E5 con contrajuego, que ofrecería chance a las negras. Tras la jugada de la partida, en cambio, el negro podía haber ganado un tercer peón y con ello, como mínimo, lograr el equilibrio material. Pero se equivoca Alekhine. Vamos a ver. Dama por E3 jaque. Dama F2. Dama D3. Hasta el momento va todo bien. Caballo F4. Y ahora viene el error. Dama C3. Solo a partir de esta imprecisión logra el blanco contra chances serias. Además, el segundo jugador podía obtener un juego decente con la obvia amenaza sobre A2 planteada con la jugada Dama C2. Por ejemplo, veamos la primera variante. Torre E2, si 25, caballo F3, vendría caballo por F3, dama por F3, dama por A2, con compensación por el material entregado. Pero veamos, torre E2, dama por A2, rey G2, G5, caballo F3, G por F3, caballo por D2, F por G3, H por G3, dama A5, con compensación para las negras. La otra línea era, si caballo F3, bueno, esta ya la vimos, la otra hubiese sido caballo por D5, dama por A2, dama C5 con ventaja de las blancas. Ahí están todas las líneas. Entonces tenemos dama C3, el error de Alekhine, en vez de dama C2, que era muy activa, torre E3. El negro ha subestimado los efectos de esta buena jugada defensiva y como resulta se meten en problemas. Dama C1 jaque. Si dama A1 venía rey G2, dama por A2 y ya era problemático por caballo F3 y la clavada sobre la dama. Dama A5, B4, dama por B4 y caballo D3 ganando en el cambio las blancas. Entonces tenemos dama C1, rey G2, dama C6 jaque, caballo F3, G5.
Nuevo error. Al debilitar su formación de peones facilita mucho la tarea del adversario. El mal menor seguía siendo abortada la línea por Alequín, caballo por F3, dama por F3, torre D2 jaque, torre E2 y dama C2 con buenas chances para las negras. G5. Acá hay que recordar que mientras más uno avanza los peones, más los debilita, sobre todo estando a las puertas de un final de partida, como es el presente caso. Caballo D3, buena jugada. Caballo por F3, triste necesidad porque si se jugaba caballo E4 venía caballo F a E5, dama D5, dama por F7, con muy buen juego por parte de las blancas, perdiendo toda la actividad el negro. Entonces caballo por F3, dama por F3, dama C2 jaque, caballo F2, F5. A largo plazo era haber jugado dama por A2, dama por F7, que no sería sostenible, comentaba Alequín. Entonces F5, torre E2, dama C5, caballo D3, dama D4, caballo E5, F4. Buena jugada. Con su última jugada el negro hizo lo que aún había que hacer. El siguiente cambio de peones obviamente multiplica sus perspectivas de tabla. Y ahora las blancas a complicar un poco la lucha. Caballo C4 amenazando torre D2. Buena jugada. Aunque Spielman consideraba que G4 era superior a esa jugada. Lo veremos a continuación. F por G3. Pero ahora había que probar antes la jugada torre F8 con idea de G4. Una variante de Alequín. O lisa y llanamente jugar torre G8 porque cada cambio de pieza evidentemente beneficia solamente a las blancas. Así que este es un grosero error, lamentablemente arruinando la buena defensa de Alequín. Torre D2, dama H8, lo que permite los cambios que siguen. La otra línea a continuación era G4, dama E3, dama F6, torre por D8 jaque, dama por D8, rey por G3 con ventaja de las blancas. Entonces, dama H8, torre por D8, dama por D8 y es un poco complicada la defensa ya. H por G3, dama D4, probablemente a largo plazo no se puede evitar el cambio de dama, ya que si la dama blanca, la dama negra abandona la columna D y el negro no dispone de mucha jugada, el blanco puede provocar una nueva debilidad mediante caballo A5. De todos modos, mantenerse a la espera prolongaba la agonía, comentaba Alequín. Dama F8 jaque, rey A7, dama F2, dama por F2, rey por F2 y ahora tenemos un final de partida muy difícil para las negras. H5. Mejor era B5, comentaba Alequín. Aún ofrecía una última posibilidad práctica, pero era la jugada 40 y faltaba tiempo para hacerla. H5, rey E3. Era más fina, según Alequín, la jugada rey F3. En cambio, la retirada esperada por la mayoría de los espectadores, caballo D2, sería respondida con rey B6, con la amenaza de conquistar los peones del flanco de damas blancos, que como mínimo hubiera dificultado la victoria de las blancas. Entonces tenemos rey E3, C5, contra la línea B5, el blanco disponía de caballo D2, H4, G4, C5. Si H3 venía sencillamente rey F3, C5, caballo E4, C4, B4, rey B6, rey G3, rey C6, caballo por G5,
C3, caballo F3, con ventaja de las blancas al detener el peón por la amenaza caballo E D4, jaque. La otra línea sería, después de C5, caballo E4, H3, rey F3, C4, B por C4, B por C4, rey G3, rey B6, rey por H3, rey A5, rey G3, rey B4, rey F3, rey A3, rey E3, rey por A2, rey D4, rey B3, caballo C5 con ventaja decisiva de las piezas blancas. La variante aportada por Alexander Alekhine. Entonces estamos en C5, A4, B5, A por B, caballo D2, rey B6, caballo E4, H4, G4, importante para que ese peón vaya a dama, H3, rey F3, B4, también ganaba si C4, B4, línea aportada por Ninson, B4, caballo por G5, C4, caballo E4, B por C4 también era decisivo para las blancas, rey C5, caballo por H3 y ganan las blancas. La otra es caballo E4, rey C4, rey D4, perdón, en vez de la otra posición es rey por C4 y vamos a mostrar esta. B, rey C4, rey D4, caballo D2, voy a hacer caballo G5, H2, rey G2, rey por E4, G6, B3, G7, B2, dama, G8, H1, dama con tablas. La otra podría haber sido C5, H2, rey G2, rey por E4 con tabla. Y por último, rey C3, caballo B1 con ventaja decisiva. La otra, G5, rey D5, rey G3, buena jugada, si G6, rey E6 con tabla. Rey G3, rey por E4, G6, B3, G7, B2, G8, dama, B1, dama, dama G6 y decisiva ventaja. Por último, tenemos la otra línea B3, caballo F2, rey por C4, si B2, caballo D3, inmediatamente ganando. Rey por C4, caballo D1, buena jugada. Si caballo E4, rey D4, caballo D2, B2, rey por E2, B1 dama, caballo por B1, rey E4 y tablas porque el rey alcanza al peón blanco. Por eso caballo D1, rey D3, G5, rey D2, caballo B2, rey C3, G3, G6, ganando. Bueno, acá menciono que los finales de caballo generalmente son finales de peones, para que ustedes sepan. Este es un final largo, no es tedioso, pero súper interesante. Damos entonces la movida caballo E4 y ahora las negras jugaron C por B3. Si C3, caballo F2 con ventaja decisiva de las blancas, línea aportada por Ninson. C por B3, G5, B2, caballo D2, rey C5, G6, H2, rey G2, rey D4,
G7, rey D3, dama, importante jugada, rey por D2, dama A2, rey C2, dama C4, jaque, y Alexander Alekhine tiene que rendir su rey ante Aaron Nisoy porque los peones negros son detenidos. Sin mayor inconveniente, se van a capturar ambos peones y con amenaza de mate. El rey negro tiene que bloquear el avance de su propio peón, ahí jugando rey B1, y las blancas capturan el peón de B4 y posteriormente lo harán capturando el peón de B2. Espero que les haya gustado esta partida, un tanto larga, pero es interesante porque uno aprovecha de conocer cómo se jugaban los finales de partida en esa época y nos estamos refiriendo a los clásicos del ajedrez. Si usted quiere ser un buen jugador de ajedrez, no puede dejar de ver las partidas de estos grandes jugadores de todos los tiempos. Los insto a que vean estas partidas, las vean una y otra vez y aprendan el estilo de juego que tenía. Alekhine ha sido considerado hasta el día de hoy uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Jugador de ataque, propiamente tal. Garry Kasparov ha reconocido que él se ha inspirado en el juego de Alekhine para haber conseguido todo su mejor nivel de ajedrez agresivo. Él fue su gran maestro y su ideal de jugador. Muchas gracias y nos veremos prontamente con más partidas de ajedrez de este hermoso torneo en la ciudad de Nueva York el año 1927. Hasta pronto.